Como antecedentes de este proyecto de ley tenemos la parte legal, jurídica, lo que significa los convenios internacionales de la OIT, el convenio número 100 y el convenio 111, que son los que hablan de igualdad de remuneración y de igualdad en el empleo. Estos convenios fueron ratificados por Colombia en el año 1963 y 1969. Sin embargo, tenemos que decir que a pesar de ello, aunque tenemos jurisprudencia suelta, no tenemos nada sistemático que ponga freno a esta desigualdad salarial que hay hoy entre hombres y mujeres. Quiero decirle, antes de pasar al proyecto Informa, decirle a los colombianos y colombianas y a todos los colegas que sí existe la desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Colombia. Esto ya no es solamente un problema de percepción, ya hay estudios como el estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, sede de la Universidad de los Andes, pero hay también un estudio de la CEPAL en el año 2007, donde se muestra cómo efectivamente aquí en aquel entonces ya se miraban la brecha en materia salarial entre hombres y mujeres, dando la CEPAL un indicador del 18%, claro que esto estaba referido solamente al empleo formal. Este estudio que presentamos hoy con base en realizado por la Universidad de los Andes incluye fundamentalmente los factores del sector informal. Por eso hoy hablamos de que Colombia tiene una brecha salarial del 44% entre hombres y mujeres, sobre la base de que la mayor parte de la estructura de empleo en Colombia está hoy en la informalidad. Estamos hablando que de los 18 millones de colombianos y colombianas, que es la población económicamente activa, cerca del 52% está ubicado en la informalidad, y dentro de ese 52% la mayoría está integrada, digamos, por las mujeres, y por lo tanto pues esta brecha repercute fundamentalmente en las mujeres como tal. Este proyecto de ley entonces tiene como objetivo no solamente hacer unas definiciones, sino presentar instrumentos que nos lleven a pasar de esa desigualdad real, de esa igualdad formal y de esa desigualdad real, a tener instrumentos que nos permitan de verdad acabar con ella en la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hacemos unas modificaciones, se hacen unas modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo en primera instancia. Ahí lo tenemos en la pantalla, dos modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 10 fundamentalmente y en el artículo 143, donde se dan instrumentos precisos en todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género. Este proyecto de ley tiene 10 artículos, señor presidente, y esos 10 artículos están en primera instancia. Nos están haciendo referencia al objeto de la ley. El segundo, donde modificamos el artículo 10 del Código. El artículo 3 incluimos unas definiciones que ya las vamos a precisar. El artículo 4 habla de los factores de valoración salarial, que son muy importantes. Incluimos 3 parágrafos que vamos a explicarlos enseguida. El artículo 5 que habla del registro, un registro que deben llevar las empresas. El artículo 6, que es fundamental, habla de las auditorías. El artículo 7, que modifica el artículo 143 del Código. El artículo 8, que reglamenta el artículo 5 de la ley, modifica el artículo 5 de la ley 823 del 2003. El artículo 9, que adiciona al módulo E de la gran impuesto de hogares unas variables, 2 variables específicas para poder tasar lo que es la discriminación que hoy, o brecha salarial entre hombres y mujeres, y su artículo 10, que es la vigencia. En las sociedades es un fenómeno bien interesante, tiene que ver con el contrato social. El ser humano individualmente tiene sus puntos de vista, la forma de mirar la vida, de actuar, de participar, y en esas individualidades se llega a unos acuerdos, a veces tácitos, otras veces expresos, que son los que al final generan lo que hemos denominado el contrato social. Es un contrato social para la convivencia en la sociedad. Es
un contrato social que se ve reflejado en normas, en leyes, en las constituciones, en los acuerdos, etcétera, que buscan precisamente esa convivencia del ser humano en la sociedad. Eso es fundamental. Entonces, estas normas que se están planteando justamente, de alguna manera, es el resultado de ver la situación que se está viviendo, ver cómo se hacen correctivos en la búsqueda de ese bienestar en la sociedad. Por lo tanto, son unas normas que lo que conllevan es enviar mensajes en la forma de actuar de cada uno de los actores de esa sociedad, en este caso los empresarios, los trabajadores. Por lo tanto, es una norma que no puede generar distorsiones y no puede generar unos aspectos negativos de parte de los empleadores, sino todo lo contrario. Es un mensaje que le envía a la sociedad. Y sobre todo por algo muy elemental, es que la mujer es igual que el hombre. Como persona, como ser, tiene todas las mismas condiciones fisiológicas, psicológicas y demás en esta materia. Tiene toda la capacidad de ofertarle a la sociedad a través de sus fuerzas, de su conocimiento y demás. E inclusive aún más, la sociedad en general, a nivel del universo, tiene que entender que la mujer está en capacidad de realizar cualquier trabajo. Aquí no puede haber discriminación, como en algunas de las etapas de la vida se ha creído que ciertos trabajos son para las mujeres y otros trabajos para los hombres. Entonces son una serie de paradigmas que se han ido rompiendo en esta sociedad en general y que definitivamente se ven reflejadas en las normas, en las leyes. Y cada vez también que evoluciona la sociedad, lógico, van cambiando las normatividades. Eso ha sido la evolución de cualquier sociedad. Entonces, por lo tanto, hay que entenderlo aquí así, de esa forma, esa normatividad que se está planteando. Inclusive va a haber una gran discusión más adelante, doctores senadores, una ley que se da, la cual la venimos trabajando, que se llama Ley de Igualdad de Oportunidades en el país. Esa ley de oportunidades va mucho más allá. Y es permitir, precisamente a través de ese mensaje, que la sociedad colombiana entienda que lo que vale el ser humano como tal, independiente, quién es, de dónde venga, de dónde provenga, qué tanto le puede aportar a la sociedad. Es una ley de mucha profundidad que va mucho más allá de esta y que va a venir el Congreso de la República para venir al final de este año, pero por tarde del próximo año, porque la venimos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional en unos acuerdos que ha hecho el Gobierno Nacional con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio. Eso va mucho más allá. Porque, insisto, lo que tenemos que buscar en Colombia es un ejemplo de una sociedad de igualdad total, de oportunidades para todos los seres humanos. Y la persona también que le aporta a la sociedad tiene que verse retribuido por esa sociedad. Por lo tanto, ese es el gran mensaje. Estoy seguro que los empresarios eso van a ver como algo positivo, sobre todo aquel empresario que trabaja con una ética social de aportar a una sociedad. Porque de nada sirve a una sociedad colombiana en donde el empresario se enriquezca y el trabajador cada día esté más abajo. E inclusive desde el punto de vista del mercado tampoco le sirve, porque si ese trabajador no recibe buena remuneración, pues lógicamente no hay demanda de sus productos, no hay mercado y por lo tanto no tiene la oportunidad de ganar más. Entonces tenemos que buscar ese tipo de sociedad y estos, insisto, estas normatividades, este proyecto de ley va enfocado a ese ideario de una sociedad de igualdad. Muchas gracias.